Hola gente de leyenda, bienvenidos a Mundo Legendario. En el video anterior hablé de cómo generar ideas para inventar historias y hoy quiero hablar de cómo lo estoy haciendo yo. Estoy seguro de que no soy el único que ha tenido una historia desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la mía es una historia que se estuvo gestando, estuvo generándose desde que yo estaba en la primaria y como lo dije en el video anterior, por supuesto se basó en lo que yo jugaba cuando era pequeño, en las cosas que me pasaban y cómo me divertía cuando yo estaba más pequeño. Y esa historia me estuvo acompañando todo el tiempo hasta que llegué a la universidad, que fue cuando decidí pues escribir el libro. Todo esto se generó basado en mis experiencias, en mi vida, en lo que me pasaba, en lo que veía en la tele, en programas, en películas, en videojuegos, en canciones, o lo que me hacían sentir otros libros. De todo esto es de donde yo saqué ideas para basarme y crear una historia, pero todavía no me decidí a escribirla hasta que llegué a la universidad. ¡Suscríbete! ¡Pero suscríbete! Lo raro puede ser que originalmente esa historia pues no estaba pensada para escribir un libro, aún no decidía esa parte y en realidad lo estaba imaginando como si fuera una serie, un programa en la televisión, una caricatura, un anime. De hecho hasta tenía como temporadas todas imaginadas, todas conectadas entre sí como si fueran sagas de una serie tal cual. Yo simplemente me sumergía en mi propio mundo, tal cual como lo hacemos todos en algún momento, y la verdad es que eso me encantaba, a mí me fascinaba estar en mi propio mundo y poder imaginar pues cómo se desenvolvía la historia, cómo había nuevos elementos, cómo había nuevos personajes, cómo iban apareciendo nuevas situaciones en las que los personajes con los que yo jugaba o me imaginaba pues crecían, evolucionaban, tenían un desarrollo. He de admitir que lo que más me costaba trabajo era el terminar las historias, el concluirlas como a mí me gustaba, como lo estaba jugando, yo quería que pues, terminara bien y a veces me quedaba estancado durante mucho tiempo, hablo de días o de semanas, en una sola escena, por decirlo de algún modo, una escena o un solo diálogo entre los personajes en un solo conflicto y lo repetía y lo repetía y lo repetía veces y veces y veces, decenas de veces por día hasta que hasta que me gustara. En un futuro video voy a hablar de precisamente este tema de cómo evitar el bloqueo de escritor, porque o lo llama el llamado bloqueo de escritor, porque a muchos de nosotros nos ha pasado y es algo que se puede evitar. De hecho es una mala costumbre y es mi opinión es un pretexto si no sigues lo que voy a hablar en un video posterior, que es lo que me funciona a mí. Volviendo a la historia de que me imaginé desde la primaria, esa historia todavía no la termino, no he llegado a concluirla así al 100%, pero en todos estos años he logrado conseguir o imaginar bastante material para poder escribir más de un libro, creo yo. Eso no quiere decir que yo recuerde todas las cosas o cómo jugaba yo cuando estaba en la primaria. No tengo ese tipo de memoria fotográfica, aunque me encantaría tenerla. Lo que a mí me funciona, lo que yo estoy haciendo, lo que hice, fue precisamente lo que dije hace un momento. Cuando me estancaba en una escena, en un diálogo, en un conflicto, pues lo repetía y lo repetía y lo repetía tantas veces que ahora lo recuerdo muy fácil. Eso es lo que a mí me ayudó. ¿Y por qué? Porque yo no estaba escribiendo un libro en aquel entonces, lo que yo estaba haciendo era jugar, yo me estaba divirtiendo, yo me emocionaba, yo me sentía feliz y ese tipo de emociones fuertes es la que hace que recordemos mejor las cosas. Es lo que a mí me funcionó y por eso ahora tengo bastante material, que es lo que estoy, todos esos años de juego, toda esa imaginación, la estoy adaptando en la historia para poder crear un libro, la novela que estoy escribiendo, independiente a lo que yo jugaba antes, pero basado en todas esas experiencias. Por ahora eso es todo. Gracias por ver el video hasta el final y suscríbete al canal Mundo Legendario si quieres saber más acerca de mi experiencia como escritor novato. Me gustaría también que me contaras tu experiencia o si coincides o te ha pasado algo de lo que yo he estado comentando en estos videos. Suscríbete también a mis redes sociales que van a aparecer al final del video y abajo en el primer comentario porque ahí publico más tips y más cosas acerca de mi experiencia, tips míos y también de otros autores y algún otro tipo de contenido que te va a gustar donde también aparece el pulpo.
Me despido, esto es Mundo Legendario. Yo soy Guillermo, él es el Pulpo. Hasta pronto.